Buenos días compañeros, hoy vamos a hablar del descubrimiento del protón y los radios canales por Bradshaw Smith Marine y quien está en la laboratorio de Melendez. Como antecedentes tenemos de Rutherford y Ernest, dos grandes científicos empezaron a trabajar en la dispersión de partículas alfa por núcleos ligeros, pero por diferentes motivos estos dos científicos se separaron y Rutherford empezó a hacer sus experimentos en solitario. Debido a los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial en 1914, Rutherford empezó a hacer métodos acústicos de la detección de submarinos. Una vez finalizada la guerra en 1919, Rutherford nuevamente pudo retomar sus experimentos, de los cuales tuvo grandes resultados. Estos resultados fueron expuestos como artículos en la gran revista científica de nombre Philosophical Magazine, una de las más antiguas de esta época. Como los resultados Rutherford los mostró en esta gran revista científica, tenían como nombre en general estos cuatro artículos como colección de partículas alfa en átomos ligeros. Estos se dividen en cuatro resultados, son cuatro artículos de nombre el hidrógeno, velocidad de los átomos de hidrógeno, átomos de nitrógeno y oxígeno y efectos anómalos en el nitrógeno. Sus descubrimientos se evidenciaron que primeramente la existencia de un protón como constituyente en todos los átomos y la transmutación de los átomos, que la transmutación se venía hablando desde la época de los alquimistas, en donde querían transmutar ciertas cosas o ciertos metales en oro por medio de la piedra filosofal, pero Rutherford lo descubrió prácticamente gracias a la incidir partículas alfa en átomos ligeros como nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Para hablar de los radios canales debemos hablar primeramente algo muy rápido sobre los rayos catódicos descubiertos por J.J. Thomson. Se sabe que estos tenían una razón masa carga y fueron bautizados como el electrón. Un tiempo después, Goldstein empezó a hacer como modificaciones a este radio catódico, haciendo un cátodo perforado y él observó que algunos rayos atravesaban dichos orificios, pero en sentido contrario a los rayos catódicos. Estos se les denominaron rayos canales. Algunas de las características de los radios canales es que tenían desviaciones hacia los campos magnéticos y eléctricos, tenían una carga positiva, su masa carga era un poco menor a la de los electrones y por diversos experimentos J. Perrin demostró que estas partículas tenían carga positivamente. También se puede evidenciar que en el experimento de Rutherford llegó a la conclusión de que los iones positivos del hidrógeno era una constituyente elemental en todos los núcleos, ya que tenía una masa carga un poco menor que la de los demás, por eso se le llama que es el constituyente fundamental. Vamos a ver ahora un video sobre el experimento que usó Goldstein. Bueno, ahora vamos a ver el experimento de Rutherford. Rutherford bombardeó con partículas alfa distintos gases y midió el alcance de las partículas obtenidas. La distancia máxima de penetración en ese medio se define como alcance medio, que se simboliza con la letra R para partículas con una energía inicial. Rutherford, para calcular el alcance de las partículas alfa, el alcance obtenido en la penetración de las partículas alfa en los gases, utilizó la siguiente ecuación donde nos dice que el alcance medio es igual a la derivada de la energía inicial entre una energía final 1 dividido entre dE y dx, que es la pérdida media de la energía del proyectil por unidad de espesor másico del material, por dx, o sea, el diferencial de distancia. Y conociendo así el alcance de la partícula alfa, se puede saber de qué partícula se trata.
y con qué energía se ha producido, y pues así permite caracterizar las partículas originadas, ¿sí?, durante ese bombardeo de las partículas alfa con el gas. Pero antes de entender un poco más, para entender, un poco más el experimento de Rutherford, tenemos que tener en cuenta una serie de conceptos, los cuales tenemos los tipos de colisión, es decir, que la partícula alfa, al entrar en contacto y chocar contra las partículas de dicho gas, va a haber una serie de colisiones, lo cual se van a denominar como colisiones mecánicas, que es el choque directo entre la partícula alfa y los electrones de los núcleos de los átomos del gas. Pero también van a haber interacciones coulombianas, que son las fuerzas eléctricas producidas entre la partícula incidente y los electrones y núcleos del medio absorbente. ¿Cuál es el medio absorbente? Pues el gas. Y pues dicha interacción entre la partícula alfa y el medio absorbente pues va a generar una pérdida de energía cinética. ¿De quién? Pues de la partícula alfa. ¿Pero qué incide en esa pérdida de energía cinética? Pues incide en las colisiones elásticas, las cuales son un tipo de colisiones que conserva tanto la energía cinética como la cantidad de movimiento. Entonces para ello imaginémonos, por ejemplo, una pelota de tenis que al chocar lleva una velocidad, ¿no? La pelota de tenis lleva una velocidad, una energía, ¿cierto? Al chocar con otra pelota, pues esta va a adquirir tanto la energía de movimiento como la energía cinética y va a ser disparada. Entonces eso es lo que principalmente nos quiere dar a entender la colisión elástica. Tenemos la colisión inelástica, que esas colisiones conservan la cantidad de movimiento, pero no la energía cinética, ¿cierto? También tenemos la colisión radiativa, la cual la partícula cargada se frena o se desvía. ¿A qué partícula se refiere? A la partícula alfa, que al entrar en interacción con los átomos del medio absorbente, o sea, del medio del gas, emite ondas electromagnéticas. Y pues estas ondas se producen con mayor probabilidad cuando la partícula alfa pasa o está en las proximidades del núcleo atómico. Y pues eso hace que pues cuando está muy próximo al núcleo atómico, pues la partícula alfa se desvíe, ¿cierto? Y pues esas desviaciones pues son propicias de la partícula alfa a chocar o al estar cerca del núcleo atómico del gas. Evidentemente las partículas pueden sufrir colisiones con los núcleos atómicos produciendo reacciones nucleares. Esto es un concepto muy importante porque a Rutherford al experimentar esto, ¿cierto?, el bombardeo, o sea, le interesaba mucho lo de las partículas alfa porque pues él era amigo de Pierre Curie, de Marie Curie, y pues ellos eran los pioneros de la radioactividad. Y pues a él le interesaban mucho las partículas alfa, los elementos radioactivos, ¿sí?, que se descomponían en partículas alfa, beta y gamma. Y pues él estaba en sí haciendo un tipo de reacciones nucleares, pero en ese tiempo pues no se conocían y pues no se tenía mucha información de eso. Volviendo al tema, en las interacciones de las partículas alfa con el medio absorbente, que es el gas, pues van a haber energías de ionización. Entonces, un concepto que tenemos que tener en claro es la ionización. La ionización es la fuerza necesaria para arrancar un electrón. ¿Por quién? Por la partícula alfa. Y si lo arranca, pues que forma un ion positivo. Pero también tenemos una ionización primaria. Este tipo de ionización es originado por la transferencia de la energía de la partícula cargada a los electrones atómicos. Es decir, cuando la partícula alfa choca con un electrón atómico, pues este le transfiere la energía, ¿cierto? Y pues si esa energía es suficientemente fuerte, pues esos mismos electrones pueden a su vez producir nuevas ionizaciones en el medio. ¿En qué medio? En el gas. ¿Entienden? Por ejemplo, ¿no?, si la partícula alfa choca con el electrón y lo choca con suficientemente energía, este va a salir disparado, ¿cierto? Y a su vez va a tener suficiente energía para ir generando nuevas ionizaciones en el medio. Entonces también tenemos una ionización total, que es igual al número total de pares ion-electrón.
producidos por la ionización primaria y secundaria a lo largo de la trayectoria. ¿De quién? Pues del electrón y de la partícula incidente de la carga, que es la partícula alfa. Entonces nos dice que la energía cinética inicial de la partícula, entonces W es la energía media para producir un par de electrón, y pues S es la energía cinética. Entonces al operar la energía total, o sea la ionización total, va a ser igual a la energía cinética de la partícula dividido la energía media para producir un par de electrón. Para los gases, W va a ser igual a 33 electronvoltio par. Entonces al operar esto pues nos va a dar una energía total, una energía de ionización total. Estos son conceptos que Rutherford tenía muy claros, ¿no? Entonces pues toca irlos abarcando para tener un poco más de entendimiento. Entrando a otro concepto, tenemos la excitación. Es cuando el electrón no puede ser expulsado del átomo, pero sí se puede ser promovido a una órbita de mayor energía. Tenemos la disociación, es decir que al haber, digamos, ruptura de enlaces químicos, se pueden formar radicales, ¿sí? Por ejemplo, la electrólisis del agua, ¿cierto? Al descomponerla con electricidad, pues genera radicales, iones de hidrógeno y pues oxígeno, ¿cierto? En sus estados elementales. También tenemos la radiación de frenado, que es cuando la partícula incidente interacciona con el campo eléctrico del núcleo atómico del gas, y pues esto experimenta una acción de fuerza eléctrica y por tanto una aceleración. Sí, o sea, gracias a la interacción de la partícula alfa con el núcleo atómico del gas, pues este núcleo del gas va a generar en la partícula alfa una fuerza eléctrica y una aceleración. Entramos a otro concepto, el cual es el alcance. En el caso de las partículas pesadas, la partícula alfa es una partícula muy pesada, es más pesada que un electrón. El alcance de esa partícula alfa siempre va a coincidir con la longitud de la trayectoria, porque va a ser rectilínea. Es decir, la partícula alfa al chocar con el gas siempre va a ser de forma rectilínea, un choque directo, nunca va a ser un choque ondulatorio como si fuese una onda. El R0 va a ser el alcance que tuvo la partícula alfa en ese gas, ¿sí? Entonces aquí podemos ver esta gráfica en la cual nos dice que debemos tener una distribución rectilínea, ¿cierto? Perdón, una distribución rectangular, que es esta distribución rectangular, que es propicio que si se da esa distribución rectangular, ¿qué podemos hallar? Podemos hallar el alcance medio, que es este va a ser el alcance medio. Pero ¿qué es lo que pasa? Sin embargo, como cada colisión es independiente de las restantes, las pérdidas de energía sufridas presentan fluctuaciones estadísticas. ¿Eso qué quiere decir? Que los choques de las partículas alfa se van a comportar independientemente. Unas van a tener un choques elásticos, ¿sí? Otras van a tener choques inelásticos, otras van a tener choques irradiados, ¿sí? Como lo vimos anteriormente. Y pues esto va a generar que eso genere fluctuaciones estadísticas, es decir, que no van a tener un comportamiento rectangular, ¿cierto? Y como no van a tener un comportamiento rectangular, pues estas condiciones no hacen posible definir pues el alcance, no lo hace posible definir, y pues van a tener un contacto asintótico, es decir que nunca vamos a saber cuál alcance va a ser, porque pues ve, aquí se va a generar esta curvatura y pues es lo que se denomina asintótico, o sea, no vamos a poder definir un alcance medio. Entonces, partiendo de eso, de no saber qué alcance medio vamos a obtener, pues hay un dicho que dice que para todo hay solución, ¿cierto? Para todo hay solución. Entonces, para solucionar esta dificultad escrita, se define como un alcance extrapolado. ¿Cuál va a ser el alcance extrapolado? Bueno, ya lo voy a explicar, pero tenemos que ver aquí esta gráfica. Bueno, esta gráfica aquí tenemos, en el eje Y tenemos la ionización relativa, tenemos la ionización relativa, que es esta, tenemos como variable el alcance, ¿cierto? Y pues esta gráfica hace referencia al alcance de las partículas alfa irradiadas por el elemento polonio 212. Listo. Entonces, es la interacción de la tangente, pero yo borro aquí tantico, es la interacción, es el alcance extrapolado,
es la interacción de la tangente, de esta tangente que es aquí, perdón, de esta tangente de la curva A trazada con el eje de abscisas. ¿Cuál es el eje de abscisas? Pues ese eje punteado que vemos ahí, ese eje punteado que vemos ahí es el eje de las abscisas. Perdón, veas ese eje punteado que está ahí. Entonces, al tener la relación de la tangente de esa curva A con este eje de las abscisas, que es este eje punteado que está ahí, pues al obtener esa relación, pues tenemos este valor que es de 3.8, y pues ese va a ser nuestro alcance extrapolado. Listo, entonces al hallar el alcance extrapolado, pues ahorita vamos a definir el alcance medio. El alcance medio va a ser dado por esta curva. Entonces el alcance medio se calcula la derivada con respecto a la distancia. Esa campana de Gauss nos da información de las partículas de alfa que se frenaron, ¿cierto? Y pues conociendo la derivada, pues también conocemos que la ordenada máxima. Y al conocer esa ordenada máxima, pues hacemos una abscisa, que es ese punteado, esa línea vertical punteada, y pues nos va a dar el alcance medio. Bueno, ustedes se preguntan, el alcance medio y el alcance extrapolado, ¿qué definen? Pues definen nada más que pues nomás define la longitud y la trayectoria que tuvieron las partículas alfa irradiadas por polonio 212. Ahora, para hablar del sistema experimental de Rutherford, pues vamos a hablar de que él necesitaba una fuente emisora de rayos alfa para poder realizar sus experimentos. Esta emisión de rayos alfa era conocida como RAC8, que es un isótopo del bismuto 214, que pues a su vez viene de la descendencia del radio 226. Este pues tenía una emisión de rayos alfa menor y tenía una radiación de rayos beta muy grande. Ya entramos aquí a los sistemas experimentales de Rutherford de física nuclear. Aquí hay conceptos que quiero que entiendan un poco. Por ejemplo, que los compuestos atómicos que tienen números atómicos muy altos, valga la redundancia, eso suelen a generar radioactividad y a descomponerse. ¿En qué se descomponen? En una radiación alfa, beta y gamma. La radiación alfa va a ser de una carga positiva, la radiación beta va a ser de una carga negativa, y la radiación gamma pues se va a comportar como una onda, ¿cierto? Y pues al tener en cuenta estas radiaciones, pues se puede entender muchas cosas, y pues eso Rutherford lo tenía muy claro. Rutherford sabía, ¿cierto?, que en los núcleos con número atómico muy alto pues sufrían estas desintegraciones, y pues a él le interesaban mucho las partículas alfa. Pero ¿cómo se generaban estas partículas alfa? Pues se generaban por la desintegración de un neutrón en los nucleones del átomo. Entonces este neutrón, al descomponerse, formaba un protón más un electrón, y formaba el antineutrino, que son electrones con menos masa que el electrón, pero que viajan casi a la velocidad de la luz. Entonces es importante tener este concepto claro. Para entender un poco de lo que hemos hablado anteriormente, aquí entramos ya al sistema experimental de Rutherford utilizando la física nuclear. Rutherford necesitaba las partículas alfa, ¿cierto? Y pues esas partículas alfa eran generadas por elementos que se desintegraban en forma de ¿qué? Pues de radiación. Entonces, pues, para que entiendan un poco, aquí vamos a completar unos ejercicios donde nos dice que el uranio 238 pues se va a descomponer y pues va a formar torio, que va a tener un número atómico de 90 y una masa de 234, ¿cierto? Como solución es algo muy sencillo. Se coge la masa del uranio, que es 238, ese isótopo, y se resta con el del torio, que es 234, y pues se tiene un diferencial de 4. Y pues en el subíndice, que nos equivale al número atómico, restamos el número atómico del uranio, que es 92, y del torio, que es 90, y pues nos da un diferencial de 2. ¿Eso que nos forma? Pues una partícula de helio, el cual va a tener un número atómico 2 y una masa de 4. Entonces se puede escribir de la siguiente forma, ¿cierto? Se puede representar
se puede representar de la siguiente forma. O también se puede representar de esta forma. En lugar de poner helio se pone la partícula alfa. Aquí tenemos otro ejemplo, el cual tenemos el bismuto, ¿cierto? El cual tiene una masa de 210 y un número atómico 83, y pues para estabilizarse se desintegra en polonio 210 y 84. Como pueden ver, su masa atómica no varió, sigue 210 de bismuto, 210 de polonio. ¿Qué varió aquí? Pues que teníamos un número atómico 83 y pasó a polonio 84. O sea, ¿qué pasó ahí? Las partículas beta, ¿sí? Tienen una carga negativa. ¿Y esto a qué se debe? Que sea una carga negativa, a que hay una generación de un electrón. Es decir, que se descomponen los nucleones del átomo. El neutrón se descompone, forma protones y forma electrones, ¿cierto? Sabemos que el número atómico está relacionado con la cantidad de electrones, ¿cierto? Pero aquí, ¿cómo que se genera un electrón? Pues bien, en este caso, el superíndice de la partícula de 210, o sea, del bismuto, menos 210 del polonio, eso da 0. El subíndice, que se refiere al número atómico del bismuto, es 83, lo restamos con el número atómico del polonio 84 y que nos da menos 1. ¿Y esto de qué se trata? Pues la generación de un electrón. Y pues ¿qué tipo de radiación será? Pues será radiación beta, que es como están ahí en la diapositiva. En el sistema, la parte del esquema experimental, pues Rutherford usa pues simplemente como una caja de latón de unas dimensiones de 18 por 6 por 2 centímetros cúbicos, provista por unas llaves para circular los gases que él usaba. También tenía como una parte, en la parte derecha, una especie de recubierta de plata. También pues esta era como para absorber ciertas partículas alfas y todo esto. También en la parte extrema izquierda usaba una placa de vidrio prácticamente. También tenía una pantalla centelladora, y la cual era de sulfuro de zinc. También en la parte de afuera él usa prácticamente como una especie de microscopio para poder ver los destellos que vimos en el video, en donde depositaba su emisor de rayos beta, en esta parte de acá, y pues este tenía cierta movilidad ahora para poder medir como la distancia y todo esto, pues para poder tener como más variables a la hora de realizar los experimentos. Bueno, aquí ya pasamos a los resultados que tuvo Rutherford, ¿cierto? Entonces, para medir los alcances de la partícula alfa, varió el espesor de los absorbentes de mica, lo cual le permitió obtener distintos espesores equivalentes al aire. Es decir, que al variar el espesor de mica no solo pudo bombardear aire, sino que nitrógeno y oxígeno. Las partículas alfas emitidas por el polonio 210 utilizadas en el experimento de Rutherford tienen un alcance de 7 centímetros. ¿Por qué utilizó polonio 210? Porque emitían partículas alfa en un 99.9%. El alcance se medía cuando dentro de la caja se había hecho vacío, con lo que únicamente podían incidir sobre la pantalla de las partículas alfa, que el primero calculó el alcance de las partículas alfa al vacío, ¿cierto? Después de eso, después de experimentar el alcance de las partículas alfa al vacío, introdujo hidrógeno. Pero cuando introducía hidrógeno, los destellos de los alcances de la partícula alfa ya no eran de 7 centímetros, sino que producían destellos de 30 centímetros aproximadamente. En resumen, él experimentó el alcance de las partículas alfa al vacío, que tuvieron un alcance de 7 centímetros, pero al ya no experimentar al vacío, sino con hidrógeno, tenían un alcance de 30 centímetros aproximadamente. Este alcance se producía porque las partículas alfa producen choques elásticos sobre los núcleos de hidrógeno. Es decir, que al chocar con los núcleos de hidrógeno, pues le transferían energía y momento,
¿cierto? Rutherford quería calcular la velocidad de los núcleos de hidrógeno, ¿cierto? Entonces conociendo el alcance de las partículas incidentes, que eran de 7, de 30 centímetros, y teniendo en cuenta la relación de alcance con la velocidad, pues podía hallar la velocidad que adquieren los núcleos de hidrógeno, y el alcance, perdón. Entonces utilizó la fórmula de alcance medio de las partículas alfa y el alcance medio de los núcleos de hidrógeno. C es una constante, se multiplica por la velocidad de las partículas incidentes. Entonces él utilizó la fórmula. Él relacionó esas dos fórmulas y puso el alcance medio de las partículas alfa y de los núcleos de hidrógeno es igual a la velocidad de las partículas alfa y de las partículas de hidrógeno al cubo, que eso es igual a 1.6, que eso es igual dividido la velocidad de las partículas alfa al cubo, y pues esto le dio 4.1. Ese 4.1, el alcance de los núcleos de hidrógeno, el alcance de las partículas alfa al chocar con los núcleos de hidrógeno era de 28.7 centímetros. Lo que confirma que las partículas que incidían sobre la pantalla centelladora, o sea, de donde se analizaban los centelleos, eran núcleos de hidrógeno. O sea, con ese alcance de las partículas alfa pudo predecir que eran núcleos de hidrógeno impulsados debido a los choques de las partículas alfa. Pero al experimentar con hidrógeno también lo hizo con nitrógeno, que Rutherford, al bombardear las partículas alfa al aire, a ese medio absorbente, habían desviaciones del campo magnético. ¿Y eso cómo lo supo? Porque él cogió un imán el cual tenía un polo positivo y un polo negativo. Utilizó el polo positivo y generaba repulsión, y puso el polo negativo y pues generaba atracción, en el gas, y pues así supo que había desviación de campo magnético. Él al principio pensó que era hidrógeno residual, porque él ya sustituyó los gases antes y agregó aire, y pues él pensó que, las partículas alfa tenían ese alcance tan alto porque había hidrógeno residual, por lo que cambió el absorbente y puso nitrógeno, y pues se producían núcleos de hidrógeno con un alcance hasta de 40 centímetros, y llegó a la conclusión que de alguna manera cuando incidían partículas alfa sobre los núcleos de nitrógeno se emitían núcleos de hidrógeno con una energía mayor de la que tenía en el caso del choque elástico. Ya no se producía una energía de 1,6 electronvoltios, sino que era mayor la energía que se producía gracias al protón que se generaba, al hidrógeno. Aquí Rutherford estaba experimentando por primera vez con la primera reacción nuclear. Él generó la primera reacción nuclear donde bombardeó las partículas alfa al nitrógeno y pues generó oxígeno y generó hidrógeno. Transmutó los elementos. Mejor dicho, estaba en el auge de la alquimia gracias a la física nuclear. Rutherford llegó a la conclusión que el núcleo de nitrógeno se desintegraba debido a la colisión de las partículas alfa, y que los núcleos de hidrógeno que se liberaban en este proceso eran constituyentes al núcleo de nitrógeno. Rutherford concluyó que todos los núcleos atómicos debían estar constituidos por protones y electrones, por lo que según su hipótesis un núcleo de helio tenía que estar compuesto por 4 protones y 2 electrones. Entonces, es así como se llegó al descubrimiento del protón, gracias a las propiedades físico-químicas de las partículas alfa y de la radiación. Que también fue gracias a Marie Curie y a Pierre Curie. Eso es todo, muchas gracias por su atención, y pues ese es el descubrimiento del protón. Tenemos aquí las referencias. Muchas gracias.